vamos a continuar. Esto parece una contrarreloj de la vuelta, pero no es así, ¿eh? O sea que vamos a estar un poco calmados con los tiempos, porque parece que acabamos tan sofocados como Contador va a acabar en la etapa de hoy, ¿eh? Y bueno, pues ahora tenemos, después de Fernando Miró, pues otro gran conocedor de estos temas y también estupendo amigo, como es Alfonso Galán, que es profesor titular en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y que y esto es verdad, desde pequeñito empezó a interesarse por los temas de la delincuencia informática, ¿no? Pues si no recuerdo mal, la tesis de Alfonso, que está publicada en un grueso volumen en Tirant-Loblanch, pues era lo que entonces llamábamos las estafas informáticas, ¿no? Es decir, un fraude que se comete no engañando a una persona, sino, para que nos entendamos, a una fábrica, a una máquina. Y desde aquel momento pues no ha parado de investigar y seguir adentrándose en todo lo que son estas nuevas formas de delincuencia y un poco repasar el currículo de Alfonso Galán, que como ahora todo está en Internet, pues lo teclean y lo ven, aunque él me dice que intenta quitar cosas para que no le veamos tanto, pues pueden ver que ha ido tema por tema en todo el ámbito de la delincuencia informática. Y últimamente yo creo que está incidiendo especialmente en los aspectos relacionados con la protección de la intimidad. Bien, de lo que hoy nos va a hablar es de una cosa, distinta, digamos que es un tema más transversal, que es la responsabilidad de los proveedores de servicios, ¿no? En este océano sin gobierno, espacio, como acaba de decir Fernando, sin control y sin espacio, sin tiempo, como es Internet, hace falta encontrar pues algunos guardianes. Y lo más parecido que tenemos a personas que están efectivamente situadas en un punto fijo y que sabemos quiénes son los servidores, ¿no? Y de ahí pues la tentación del derecho desde hace ya años de intentar recargar toda la responsabilidad sobre los proveedores de servicios y convertirlos un poco en los vigilantes, ¿no? Y esto llevamos discutiendo años y es lo que nos va, seguro, a ilustrar ahora muchísimo Alfonso. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la amable invitación del profesor Nieto y del profesor López para participar en este curso. Creo que es una idea magnífica que podamos intercambiar opiniones, ideas y conocimientos, ¿no? No siempre los penalistas o los juristas vivimos una especie de burbuja donde solo hablamos entre nosotros y muchas veces vivimos de espaldas a la realidad. Y creo que la realidad en el mundo de la informática son ustedes. La mayoría me han dicho que son expertos o estudiantes de informática. Luego, tal vez el derecho les coge un poco lejos, pero seguro que de informática saben ustedes mucho más que yo. Por eso espero que después de mi intervención pues podamos debatir un poco sobre lo que les voy a comentar y me puedan dar su opinión o hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de cosa que haya quedado poco clara o que todavía hay algún matiz que haya que precisar. Por favor, cuando termine, sin ningún tipo de problema, pues me preguntan y en la medida de mis posibilidades, ya les digo que mis conocimientos informáticos son limitados, no son los excelsos que tienen todos ustedes, pero algunos que otros he tenido que aprender para poder escribir sobre la materia de la que les voy a hablar hoy. Luego, en la medida de mis posibilidades, trataré de responderles. Bien, como les ha dicho el querido amigo y compañero, profesor Adán Nieto, pues mi ponencia tiene por título Límites y fundamentos de la responsabilidad penal de los proveedores de servicios de la información. El tema sería enorme, el tema daría para hablar posiblemente un curso monográfico, entonces trataré de resumir y de ser muy concreto para mantenerme más o menos en el tiempo que se me ha asignado, ¿no? Trataré de ser bueno, ya que mi querido amigo y compañero, el profesor Miró, pues no ha sido tan bueno como voy a ser yo. Yo voy a ser más limitado en el tiempo y trataré de que el profesor Nieto no me tenga que sacar tarjeta amarilla, aunque por supuesto está autorizado para sacarme la roja si hiciera falta, si me extiendo demasiado. Lo primero que voy a hacer es delimitar el tema. Los proveedores pueden recibir responsabilidades por muchas conductas, por muchas actividades que realizan en relación con su profesión.
Por ejemplo, y ya lo apuntaba en la anterior intervención el profesor Miró, es cuando empiezan a recopilar datos de carácter personal, se hacen gestores de esos datos y asumen una responsabilidad de protección de esos datos de carácter personal. El dato de carácter personal está desde nuestro nombre y apellidos, que es el más normal, hasta nuestro avatar en algún tipo de juego o nuestro nickname. Todo eso son datos de carácter personal porque nos identifican de determinada forma en una de nuestras realidades, no solamente la realidad física, sino también la realidad virtual. Y tienen, por tanto, cuando nos piden esos datos, tienen la obligación de custodiarlos. Lo digo en relación precisamente al caso de hackeo reciente de fotos que parece que se han sacado no de los teléfonos móviles en sí, sino de un almacenamiento en la nube de una determinada marca muy conocida de teléfonos y equipos informáticos, ¿no? Que automáticamente hacen la foto, te la almacenan en la nube, lo cual es maravilloso, porque si te pierdes el móvil sigues teniendo la foto, pero claro, esas fotos hay que protegerlas, porque también son datos de carácter personal. Solo de ese tema podríamos hablar ya ahora, pero no les voy a hablar de ese tema. Les voy a hablar en concreto de cómo, cuándo y con qué condiciones se puede atribuir responsabilidad a los proveedores de servicio en Internet por ayudar a distribuir contenidos ilícitos en la red. Es decir, no voy a hablarles de la responsabilidad que pueden llegar a recibir por no proteger sus datos correctamente, los datos de los usuarios, sino precisamente por todo lo contrario, porque necesariamente van a participar en la distribución de contenidos que pueden ser ilegales en Internet, ilegales incluso penalmente. En Internet hay contenidos que son ilegales, ilícitos penalmente y nocivos. Un contenido ilegal puede ser, por ejemplo, una película que ha sido ripeada y está puesta a disposición de los usuarios en Internet. Eso es ilegal, si no se pagan los derechos de autor correspondientes. Pero ojo, no es delictivo. Será delictivo cuando se cobre por ver la película. Ahí sí. Pero si yo lo pongo en streaming lo pongo en YouTube, eso es ilegal, pero no es delictivo. Ilícito penalmente son aquellos contenidos que siempre son ilegales y siempre dan lugar a responsabilidad penal. Por ejemplo, la pornografía infantil. Esos contenidos siempre son ilegales. La posesión, la distribución, el ayudar a distribuir, el poseer para distribuir, todo es delito. Y después hay contenidos que son penalmente relevantes dependiendo de hacia quién se dirigen. Por ejemplo, la pornografía entre adultos. Es un contenido lícito, pero si yo la distribuyo entre menores, cometo un delito. Evidentemente, Internet lo único que aporta es un nuevo medio de difusión de estos contenidos. En concreto, de los que me interesan, que son los dos últimos. Los ilícitos penalmente, es decir, la pornografía infantil, por ejemplo, y los nocivos, que son lícitos, pero hay que tener cuidado de a quién se distribuyen. Cualquier contenido que se distribuye en Internet se hace siempre con la participación de una serie de agentes, de los intermediarios necesarios de Internet, de los proveedores de servicios. Esto, cuando doy una conferencia de esta materia para juristas, normalmente la mayor parte del tiempo la dedico a explicar cómo funciona Internet. Me alegro de no tener que hacerlo. Básicamente, para aquellos que también veo alguna compañera que bueno, los conocimientos de derecho son profundos, pero los de informática, pues bueno, están ahí un poco más anquilosados. Básicamente, cuando yo me conecto a Internet, necesito que alguien me dé el acceso, un proveedor de acceso. Cuando mando un mail, necesito que alguien transmita ese mail. Necesito que alguien lo recepcione, el servidor de mail, lo transmita hacia otro servidor, vaya pasando por diferentes servidores y al final termine en el servidor de correo electrónico de la persona a la que yo he dirigido el mail. Para que él pueda ver el mail tendrá que conectarse también a Internet gracias al servicio de un proveedor de acceso y también gracias a los servicios de proveedores de transmisión. Eso con el envío de un mail. Si quiero publicar un contenido, que es el tema en el que me voy a centrar primordialmente, quiero publicar un contenido accesible a todo el mundo con carácter permanente, lo que voy a necesitar primordialmente es un proveedor de almacenamiento. Para que un contenido esté accesible, evidentemente hace falta que esté las 24 horas del día el ordenador donde lo tengo almacenado, conectado. Y lo que es más importante, que tenga una dirección única. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proveedor de acceso que me da una IP dinámica, cada vez que arranque el ordenador me va a dar una IP diferente. Y entonces cuando los usuarios quieran acceder a mi contenido, no lo van a encontrar en la misma dirección en la que estaba. Por eso se utilizan los proveedores de almacenamiento. Dígase, por ejemplo, YouTube. Dígase Mega Upload o como se llama ahora, Mega. ¿Qué hacen estos señores? Simplemente nos dan un espacio para que nosotros subamos los contenidos y allí los almacenemos y los pongamos con una dirección permanente accesible a aquellas personas que quieran localizarlo. Las personas que quieren localizarlo, ¿qué van a hacer? Utilizar otro servicio, un buscador,
que lo que nos va a decir y lo que nos va a dar no es el contenido, sino que nos va a indicar en qué dirección está el contenido que yo estoy buscando. Otro proveedor. Fíjense ustedes todos los proveedores que les he citado. Proveedor de transmisión, proveedor de acceso, proveedor de mail, que también es un proveedor de transmisión, proveedor de almacenamiento, proveedor de enlaces. Todos estos señores, todas estas empresas generalmente, son necesarias para que Internet funcione y para que yo distribuya contenidos lícitos o ilícitos. Ilícitos, civiles o penales. Y aquí viene el problema. ¿Cuándo se podrá atribuir responsabilidad penal a todos estos proveedores o a alguno de ellos por haber ayudado mediante la prestación de su servicio a que yo distribuya un contenido penalmente relevante? El caso se planteó en Alemania en los años 90. En concreto fue el célebre caso CompuServe. CompuServe, como supongo que todos saben, es una gran compañía multinacional de servicios de Internet. Es una compañía afincada en Estados Unidos, pero instaló una filial en Alemania que daba servicios de acceso, de mantenimiento y de transmisión de datos a Alemania. Una filial. No era CompuServe Estados Unidos, era una filial alemana. En un momento determinado, uno de los usuarios de esta gran compañía detectó que en determinada página de un blog de la intranet de la compañía había publicados contenidos de pornografía con animales y pornografía violenta. Fíjense que no he dicho de menores, también lo sabía, pero en concreto los dos que detectó fueron de pornografía con animales y pornografía violenta, que en España no es delito, ese tipo de pornografía, pero en Alemania sí. Entonces este señor se puso en contacto con el administrador de CompuServe en Alemania y le pidió que retirase inmediatamente los contenidos. El administrador recibió la comunicación y se puso en contacto con sus informáticos, pidiéndoles que le informaran de qué situación tenían esos contenidos y si se podían borrar o bloquear. Los informáticos hicieron la comprobación y se percataron de que los contenidos en sí no estaban almacenados en ningún servidor de CompuServe Alemania, sino que estaban dentro de la propia intranet de la compañía, pero en concreto el contenido estaba almacenado en un servidor en Ohio, en Estados Unidos, donde, por cierto, el contenido tampoco era ilegal. Bien, la respuesta del señor Song a la petición del usuario es: lo lamento mucho, pero técnicamente no me es posible borrar el contenido. Evidentemente, si yo accedo a un servidor que está en otro país donde un contenido es ilegal y lo borro, lo que posiblemente me imputen a mí es un delito de daños informáticos. Entonces, esa fue la respuesta. Sin embargo, el usuario era alemán. Siguió insistiendo y se fue a la Fiscalía del Estado de Baviera y puso en su conocimiento esta situación, que había contactado con el señor Song y que el señor Song le había respondido diciendo que era técnicamente imposible eliminar el contenido tal y como este señor le solicitaba. La Fiscalía envió un requerimiento oficial al señor Song diciéndole que tenía 48 horas para eliminar o borrar o bloquear el contenido para hacerlo inaccesible desde Alemania. O le atribuiría la comisión de un delito de distribución de pornografía en comisión por omisión. Bien, el señor Song, mucho más preocupado que antes, que ya lo estaba, se puso otra vez en contacto con sus técnicos de la compañía para ver qué se podía hacer. Y los técnicos lo que le dijeron es: mire, nosotros no podemos borrar el contenido. Es materialmente imposible y si lo hiciéramos, realmente lo que estaríamos haciendo es posiblemente cometiendo un delito en Estados Unidos. Lo que sí podemos hacer es aplicar filtros para que no se pueda acceder al contenido desde ninguna IP que esté situada en Alemania, es decir, bloquear el acceso desde Alemania. Y eso es lo que hicieron. Claro, problema. Ustedes saben muy bien cómo funciona Internet. Basta que haya una cosa que esté bloqueada para que haya 1000 personas que se pongan a intentar pasar ese bloqueo que se ha impuesto. Efectivamente. El bloqueo duró aproximadamente 3 semanas, a las 3 semanas estaba otra vez el contenido perfectamente accesible en otra dirección diferente o en otras 10 direcciones diferentes. Hasta aquí llega la anécdota. La parte problemática del caso es que el señor fiscal, cuando se entera de nuevo por el mismo usuario, repito, era alemán, de que el contenido estaba otra vez disponible, pues imputa al señor Felix Song por un delito de distribución de pornografía en comisión por omisión. Esto llega a la primera instancia en Alemania, que es el Landgericht, y el Landgericht, sorprendentemente, pese a los argumentos dados por la defensa, condena al señor Song por un delito de distribución de pornografía en Internet. Y lo condena como autor del delito en comisión por omisión. Bien, ya empezamos a tener el gran problema. Este es el problema planteado.
Oiga, yo soy un proveedor de servicio, yo suministro un servicio y uno de mis usuarios ha publicado un contenido ilegal. ¿Yo por qué tengo que borrar ese contenido? Es decir, lo que los juristas decimos, ¿por qué yo tengo posición de garante y tengo el deber de bloquear o eliminar ese contenido y si no lo bloqueo se me va a hacer responsable como si yo hubiera sido el que lo ha publicado? Yo no lo he publicado, lo único que hago es dar mi servicio y lo ha publicado el usuario. ¿Por qué tengo yo un deber especial de borrar el contenido? Pero segundo, oiga, yo es que he intentado bloquear el contenido con todos los medios técnicos a mi disposición. Y no he podido, no lo he conseguido. Yo he puesto a todos mis informáticos a trabajar en este asunto y no lo han conseguido hacer gente mucho más experta que yo. ¿Por qué yo voy a responder si no es técnicamente posible lo que usted me está pidiendo? Hay un principio básico en derecho que dice que a lo imposible nadie está obligado. ¿Por qué yo, que soy un proveedor, tengo el deber de borrar? Y es más, ¿por qué? Si le demuestro que no tengo la posibilidad técnica de borrar, usted me sigue condenando. Y es más, en el derecho penal, generalmente los delitos informáticos, prácticamente en todos, hay un elemento básico para hacer responsable a la persona, y es que tiene que actuar con dolo. Tiene que actuar con la intención, por decirlo básicamente, con la voluntad de difundir el contenido. Y el señor Son decía, oiga, pero si yo he hecho todo lo que he podido para tratar de evitar la difusión del contenido, ¿dónde está mi voluntad de difundir? ¿Dónde está mi dolo? ¿Cómo usted me puede hacer responsable de este delito? Bien, afortunadamente, en el Oberlandesgericht, en recurso, se absolvió al señor Felix Son, pero ya se planteó el problema y se planteó el debate. Oiga, ¿qué hacemos con estos señores? ¿Se les puede atribuir responsabilidad por todos los contenidos ajenos ilegales que ayuden a distribuir mediante sus servicios? ¿Siempre? ¿Hagan lo que hagan, aunque no exista posibilidad real de eliminar o bloquear el contenido? ¿O tenemos que establecer algunas reglas para que esta responsabilidad quede en cierta medida delimitada? Bien, este es el debate. Y en el debate, como siempre suele pasar en todos los debates, surgieron dos opiniones claramente contrapuestas. La primera, una respuesta completamente afirmativa. Por supuesto. Estos señores ganan dinero con su actividad. Tienen una empresa, generan un riesgo, tienen obligación de controlar ese riesgo y de evitar que su empresa pueda ser utilizada para dañar o lesionar bienes jurídicos tan fundamentales como la indemnidad sexual. Y si no lo hacen, van a responder en comisión por omisión. Claro, a esa propuesta, que es, si se fijan ustedes, básicamente la que mantuvo el primer tribunal, se le hacen varias críticas. En primer lugar, la primera crítica, oiga, si el proveedor tiene que controlar los contenidos que publican sus usuarios, ¿tiene que revisar todos y cada uno de los contenidos que se publiquen? Bueno, pues, si tiene que hacer todo esto, estamos hablando de que tiene que controlar millones de gigas de información al día. Y para controlarla con un mínimo de rigurosidad, eso va a ralentizar tanto Internet que va a hacer que Internet deje prácticamente de funcionar. Imagínense que el proveedor de Mega de YouTube o de cualquier otro proveedor de almacenamiento tuviera que controlar cada uno de los vídeos que se suben todos los días al servidor antes de ponerlo a disposición. Si tuviera que hacerlo, nada más que para visualizar algunos vídeos que tienen horas de duración, ¿cuánto tiempo tardaría? Y mientras tanto ese contenido no se podría publicar. Pero segundo, y lo que es más importante, si hacemos que el proveedor tenga que revisar, malo, pero si le decimos, no, usted no revise, no hace falta que revise, pero si usted tiene noticia de que un contenido es ilegal, usted tiene que eliminarlo, cualquier noticia. Entonces se plantea el siguiente problema. Si yo soy un proveedor y yo almaceno contenidos ajenos, y yo sé que si el contenido llega a ser ilegal, me van a atribuir a mí responsabilidad, incluso penal, no solo civil, incluso penal, por la distribución del contenido. ¿Yo qué voy a hacer? Pues algo muy sencillo. Al más mínimo atisbo de que el contenido pudiera ser ilegal, lo voy a bloquear. Y eso va a llevar a que bloquee todos los contenidos ilegales, pero también a que bloquee muchos contenidos legales. Por si acaso. Porque pueden tener apariencia de que son ilegales. Por ejemplo, un artículo publicado por un bloguero en el que critica la actitud o cómo está gestionando un determinado presidente de comunidad autónoma a la comunidad autónoma. Y puede ser que ese artículo pudiera ser injurioso o calumnioso. Por si acaso, ¿qué hago? Lo bloqueo. ¿Y eso a qué lleva?
pues lleva a un estado y a una situación de autocensura que está prohibida constitucionalmente porque limita el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de información. Que, ojo, es un derecho fundamental en todos los estados democráticos porque forma la opinión pública, que es la base fundamental de las elecciones, de la democracia. Estamos hablando de uno de los instrumentos fundamentales de un estado, de un verdadero estado democrático. Luego, establecer la obligación y la responsabilidad del proveedor para controlar y eliminar todos los contenidos que pudieran llegar a ser ilícitos limita de forma desproporcionada un derecho fundamental, porque ejerce un efecto de desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental. Desincentiva a ejercer un derecho fundamental. Fíjense que en caso de duda, yo bloqueo, yo elimino, yo no publico, por si acaso. Estoy desincentivando preventivamente el ejercicio de un derecho fundamental. Y eso todos los tribunales constitucionales han declarado que es manifiestamente inconstitucional. Pero claro, entonces viene la segunda gran postura, la radicalmente, la diametralmente opuesta. No, vamos a ver. Los proveedores no responden de nada. Ellos hacen una labor de intermediación. El que tiene que responder es el sujeto que ha publicado allí el contenido de forma ilegal, el usuario. Claro, esto da lugar a otro problema. Yo soy el proveedor de YouTube y tengo un vídeo donde sale una conocida actriz que ha sido obtenido ilegalmente, desnuda, practicando algún tipo de relación sexual y que ha sido distribuido sin su consentimiento. Yo no lo he publicado, pero ojo, yo estoy lucrándome mucho con la publicidad que tengo al lado de ese vídeo, que es el más visitado en este momento en Internet. Si yo no tengo obligación ninguna ni responsabilidad ninguna de bloquear el contenido, ¿ustedes creen que yo lo voy a bloquear? Por supuesto que no. Mientras esté accesible, yo voy a seguir ganando dinero. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que la libertad absoluta, la completa irresponsabilidad de los proveedores, podría dejar sin protección otro derecho fundamental, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la protección de los bienes jurídicos esenciales del ser humano. Luego hay que buscar un punto intermedio. No puede ser ni un sistema de autocensura ni un sistema de completa irresponsabilidad, porque los dos extremos dan lugar a problemas. Y por eso, en Europa se empezó a generar un debate. En primer lugar, en Alemania se aprueba una ley, que es la Teledienstgesetz, que es una ley de los años 90, técnicamente todavía imprecisa, pero que es el primer intento serio de buscar una solución de consenso y ponderada, proporcionada, para proteger de forma equilibrada los dos derechos. Los derechos de las víctimas de los contenidos distribuidos y el derecho a la libertad de información y expresión en la sociedad, teniendo en cuenta las particularidades técnicas que tiene cada proveedor. No es lo mismo un proveedor de almacenamiento que tiene el contenido almacenado en su servidor con carácter permanente que un proveedor de transmisión que tiene el contenido que va pasando a la velocidad del rayo a través de su servidor. No tiene la misma capacidad de control ni la misma capacidad de bloqueo. Por ello, las reglas de conducta que se van a aplicar son diferentes. Esa primera ley, como les digo, es muy imprecisa, solo diferencia básicamente dos proveedores, el de transmisión y el de almacenamiento. Poco a poco va evolucionando y se empieza a generar en la Unión Europea el debate. ¿Por qué? Porque evidentemente Internet, aparte de otras muchas cosas, es un gran mercado. Es un mercado donde se venden servicios, productos, trabajo, y estamos en un mercado único donde no hay fronteras. Luego, si por ejemplo la legislación alemana es muy restrictiva y muy represiva de las actividades de los proveedores de servicios, y estamos en la Unión Europea y España no tiene ninguna regulación de esa materia y yo soy proveedor, ¿dónde voy a instalar mi servicio de prestación de servicio de acceso a Internet? En España, que no hay regulación, que es mucho más fácil, no va a tener responsabilidad. Luego, hay que establecer algún tipo de sistema que armonice la legislación comunitaria para que en ese mercado único no haya países que adquieran una ventaja competitiva dando un tratamiento privilegiado a los proveedores que se instalen en su territorio. Y por eso, en el año 2000, se aprueba una directiva, la Directiva 2000/31, que crea el primer sistema de responsabilidad regulada de los proveedores de servicio en Internet. Esa directiva fue traspuesta por los diferentes ordenamientos nacionales, español, el alemán, el francés, con pequeñas variaciones.
Y en concreto, en España, como verán en este, no PowerPoint siquiera, sino directamente en el texto de la ley, fue traspuesta por esa ley, que supongo que algunos de vosotros ya conoceréis, la Ley 34/2002 del 11 de julio de Servicio de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Evidentemente no es toda la ley, lo que les he extraído son los artículos que más me interesan, ¿de acuerdo? En la sección segunda contiene el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicio, partiendo de un artículo, el artículo 13, que dice: responsabilidad de los proveedores de servicio de la sociedad de la información. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general por ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley. Bien, ¿qué es lo que este primer artículo nos quiere decir? Que la responsabilidad de los proveedores no se determina por esta ley, la establece el Código Civil o la establece el Código Penal. Ahí es donde van a estar reguladas cuáles son las conductas que pueden dar lugar a responsabilidad del proveedor. Esta ley lo que va a hacer es establecer una especie de filtro, de reglas que si el proveedor cumple, se va a entender que está actuando dentro del riesgo que se le permite en el ejercicio de su profesión. Y entonces, cumpliendo con esas reglas, no va a tener ninguna responsabilidad conforme a las reglas que establecen generalmente el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Mercantil o el Código Penal. Es una especie de regla de determinación de cómo tienen que actuar los prestadores de servicio con respecto a los contenidos que les suministran sus usuarios para no recibir, no responsabilidad penal, sino ninguna responsabilidad por haber ayudado a la distribución de esos contenidos. Vamos a comenzar por creo que el proveedor más conocido de servicios en Internet, el proveedor de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. Está en el artículo 16. Dice el artículo 16, los prestadores de servicios de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio. Fijaros que esta es la regla fundamental. Lo primero, para que estemos hablando de la aplicación de estas normas, es que el contenido que se ayuda a distribuir no sea del proveedor, sino del usuario, sea un contenido de un tercero. Si el proveedor que tiene almacenado es el que sube el contenido, ya no actúa solo como proveedor, actúa como el propio suministrador del contenido. Luego, estas reglas no se aplican. Estas reglas solo se aplican a aquel proveedor que ayuda a distribuir contenidos que les da el usuario, que les da el tercero, el destinatario del servicio. Es una expresión un poco complicada de la ley, pero lo que quiere decir es básicamente esto. Estamos hablando de la posibilidad de atribuir responsabilidad al proveedor por haber ayudado a distribuir un contenido que le da el usuario, que le da el destinatario de su servicio. ¿De acuerdo? Repito, el prestador de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de servicio no serán responsables. No será responsable. Es decir, hay una cláusula de irresponsabilidad absoluta del proveedor siempre que, primero, no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización. Hombre, esta cláusula tal y como está redactada puede ser interesante para la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil cabe la responsabilidad objetiva en determinados casos, cabe la imprudencia, la negligencia, pero en derecho penal, sobre todo en lo que cuando hablamos de delitos de distribución de contenidos, la mayoría, como les he dicho, son delitos dolosos. Luego el sujeto tiene que actuar con la voluntad de distribuir un contenido que sabe ilegal. Luego este primer principio parece que no aporta nada, que no limita nada. Si para ser autor de un delito de distribución de pornografía infantil yo tengo que saber que lo que estoy distribuyendo es pornografía infantil y esto lo que me dice es que tengo que tener un conocimiento efectivo de qué es pornografía infantil, es lo mismo. Claro, eso parece, pero no lo es. Porque si se fijan, no dice tener un conocimiento, sino tener un conocimiento efectivo. Y a renglón seguido el legislador define qué es eso del conocimiento efectivo. Se entenderá que el prestador de servicio tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo A cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenados o retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos. ¿Y esto qué determina? Que para que haya responsabilidad del proveedor, no basta con que el proveedor crea o incluso sepa con certeza
que el contenido es ilegal, para que haya responsabilidad del proveedor, quien tiene que declarar que el contenido es ilegal es el órgano administrativo o judicial competente para declarar el contenido ilegal. ¿Y con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos descargar al proveedor de la tarea de valorar la legalidad o la ilegalidad del contenido. El proveedor va a distribuir. Y si posteriormente el contenido es ilegal y un juez, por ejemplo, en materia penal, que es el único que tiene capacidad para declararlo, considera que ese contenido es ilegal o tiene que ser retirado, por ejemplo, cautelarmente, en ese caso es cuando podrá empezar a haber responsabilidad del proveedor por la distribución del contenido, pero no antes. ¿Qué estamos evitando con eso? Estamos evitando el efecto de desaliento en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. El proveedor va a prestar su servicio sin controlar y sin borrar y sin bloquear el contenido. Solo cuando ya haya sido declarado ilegal por el organismo correspondiente y competente, entonces es cuando el proveedor podrá empezar a tener responsabilidad penal. Luego estamos diciendo, oiga, usted publique. Aunque usted sospeche o pueda tener dudas de la ilegalidad o legalidad del contenido, su tarea no es controlar la legalidad o ilegalidad. Usted publique. Y si después un órgano judicial o administrativo, el que corresponda, le dice que ese contenido es ilegal, entonces usted tiene, en principio, que bloquearlo o eliminarlo. Y si no, podrá haber responsabilidad si lo exige el Código Civil o lo exige el Código Penal. Es decir, habrá pasado usted el primer filtro de riesgo permitido y su conducta dejará de ser neutral para poder empezar a ser relevante penal, civil o administrativamente. Esto es muy curioso, porque inicialmente en el ámbito penal todo el mundo estábamos de acuerdo en que los contenidos penales los declara penales, aunque sea provisionalmente un juez, no un órgano administrativo. Pero claro, esto tenía un problema muy concreto, y era la distribución de propiedad intelectual. Supongo que ya empiezan muchos de ustedes a pensar en lo que yo estoy ahora mismo introduciendo el tema. Claro, tenemos que esperar a que un juez diga que el vídeo que está ripeado y puesto a disposición en YouTube, que es de una película que se acaba de estrenar, es ilegal, y mientras tanto ese vídeo está accesible. ¿Qué se hizo? Pues una medida que es muy conocida por la ciudadanía media, la famosa ley Sinde, que es decir, pero en esta materia no van a ser los jueces. En esta materia va a ser una comisión especial que en un plazo de 5 días va a valorar de forma completamente provisional, pero efectiva, si es ilegal o no, para darle la orden al proveedor de que lo bloquee. Hombre, ya es cuestionable que un órgano administrativo pueda tener competencia para limitar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión e información. Pero si ustedes comparan ese límite con el límite que se aplica a la distribución de contenidos de pornografía infantil, es verdaderamente alucinante. Para prohibir y bloquear un contenido de una gran compañía cinematográfica, un órgano administrativo en 5 días. Para limitar la distribución de un contenido de pornografía infantil, tiene que ser un tribunal penal. Oiga, pero ¿no es más grave lo segundo que lo primero? ¿En qué quedamos? Es bastante sorprendente, pero esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Posiblemente, evidentemente, por la enorme presión que en esta materia ejerce un país que tiene cierto poder y que es, a la sazón, el mayor creador de contenidos de propiedad intelectual pirateados y distribuidos a través de la red, que es Estados Unidos. Lo que no implica que, a mi juicio, esa medida no deje de ser absolutamente inconstitucional por desproporcional. Y además, porque, repito, obliga y establece un órgano administrativo para que sea el que limite un derecho fundamental como el de la libertad de expresión e información. Pero en cualquier caso, y pese a esta pequeña distorsión del funcionamiento del sistema posterior a la creación del sistema, lo que consigue este sistema es garantizar que el proveedor ejerza el papel que está llamado a ejercer en la distribución de contenidos en una sociedad democrática. No de censor, sino de distribuidor. Eso sí, una vez que ya un organismo, el competente, ha declarado que ese contenido es ilegal, en principio ya puede haber responsabilidad del proveedor, penal, civil, administrativa, la que sea. Digo en principio, ¿por qué? Porque no basta con que el proveedor tenga conocimiento de que hay una resolución judicial, de que esa resolución dice que el contenido tiene que ser borrado, que tiene que ser eliminado. No basta con eso, sino que a renglón seguido, el propio artículo dice, si lo tienen, es decir, si tienen ese contenido, ese conocimiento, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Es decir,
No basta con que tenga el conocimiento. Una vez que tiene el conocimiento, el proveedor sigue quedando exento de responsabilidad penal si los bloquea o los elimina. Diligentemente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Alemania, por ejemplo, la ley decía que se eliminaran inmediatamente. Y esto planteaba muchos problemas. Imagínese que, como sucedía en el caso de CompuServe, el contenido estaba almacenado dentro de la intranet, pero estaba publicado, estaba guardado en un servidor en Estados Unidos. Y no se podía bloquear inmediatamente, porque para establecer unos filtros necesitas el tiempo. Necesitas tiempo para instalar esos filtros que impidan acceder desde las IPs alemanas al contenido en Estados Unidos. Si tienes que bloquear el acceso inmediatamente al contenido, ¿cuál es la vía más inmediata? Bloquear, o mejor dicho, apagar tu servidor, dejar de prestar el servicio. Eso es inmediato. Estás en una intranet, apagas la conexión de tu servidor con todos los servidores y a todos los clientes, le dejas sin acceso a la intranet. Claro, problema. Para evitar la distribución de ese contenido, has dañado los derechos fundamentales de muchas otras personas que tienen contenidos completamente legales publicados en tu servidor que dejan de ser distribuidos porque hay un contenido ilegal que tienes que retirar. Por eso nuestro legislador ha sido inteligente y no ha dicho bloquear o eliminar inmediatamente, sino de forma diligente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el proveedor es valorar cuál es la medida más rápida pero más protectora de todos los derechos implicados a la hora de bloquear o eliminar el contenido. Y esa generalmente no va a ser la más rápida, va a ser un poco más lenta, pero va a ser mucho más garante de los restos de derechos implicados, como por ejemplo los derechos del resto de usuarios implicados en su distribución. Luego, en España, el bloqueo de contenidos no tiene que ser inmediato por parte del proveedor de almacenamiento, sino que tiene que ser diligente, tiene que realizar una valoración de cuál es la situación y cuál es la medida que, siendo la más efectiva, a su vez es la más protectora del resto de derechos implicados en el bloqueo de ese tipo de contenido, lo que da un cierto margen para que no sea la medida más rápida, sino la más eficaz y adecuada, la más diligente. Mientras el proveedor aplique esa medida de forma diligente, el proveedor sigue exento de toda responsabilidad. Bien, esto es la primera regla, pero hay una excepción. Dice el apartado segundo, la exención de responsabilidad. Fíjense que dice la exención de responsabilidad. Lo digo porque muchos compañeros del ámbito penal dicen que el apartado primero lo que establece es la posición de garante del proveedor. Si está diciendo la propia ley que esto es una exención de responsabilidad, no el fundamento de una responsabilidad. La exención, lo que exime de responsabilidad del apartado anterior, dice el precepto, establecido en el apartado 1, no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, la autoridad o el control de su prestador. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente. El primer requisito, si ustedes se acuerdan, es que el contenido no sea del proveedor, sino que sea de un usuario. Si es el contenido que se publica es del proveedor y el proveedor crea el contenido y lo almacena en su servidor, ya no se aplica esta regla, ya es directamente responsable. Esto establece una segunda excepción. Si el proveedor no ha sido el que ha creado el contenido es de un tercero, pero él lo edita o lo controla antes de que se publique, tampoco se aplica la regla general del apartado primero, tampoco se le exime de responsabilidad. ¿Y esto qué determina? Que, por ejemplo, en todos los foros moderados donde el proveedor se atribuye la capacidad de moderar y publicar o no publicar un contenido, en el momento en que se atribuye esa capacidad de control del contenido suministrado por su usuario, ya no se le aplica esta regla de exención de responsabilidad, porque tiene autoridad y control sobre el contenido del usuario. No sé cómo voy de tiempo, Adán, ¿tú me dices? Bien. ¿Bien? Pero no te pases. Bien, este es básicamente el esquema que se aplica al proveedor de almacenamiento. El proveedor de almacenamiento, por tanto, para quedar exento de responsabilidad, tiene que concurrir tres elementos básicos. Primero, que el contenido no haya sido distribuido por él, o sea, que no haya sido creado por él, perdón, sino que lo distribuye el contenido de un tercero. Segundo, que no haya controlado y decidido sobre la publicación del contenido, lo que, ojo, excluye de este sistema de responsabilidad a todos aquellos proveedores de almacenamiento que tienen un sistema de moderación. Luego, si van ustedes a crear algún tipo de
empresa dedicada al almacenamiento, primer consejo, no moderen. ¿De acuerdo? Porque si moderan, automáticamente quedan al margen de este sistema de responsabilidad. Ojo, se les podrá aplicar otro, analógicamente. Muy malo, es el 31 del Código Penal Español, porque al fin y al cabo dejan de ser como una especie de director de una publicación. Pero olvidándonos de ese tema, este, que es el que a ustedes les interesa de verdad, que es mucho más restrictivo y mucho mejor, no se les aplica. Y tercero, si ustedes, el contenido no es suyo, no lo han moderado, solo podrán tener responsabilidad si un órgano competente para declararlo ilegal lo ha declarado ilegal y ustedes, teniendo conocimiento de la emisión de esa resolución, no lo bloquean o eliminan de forma diligente. Es un sistema, digamos que bastante limitador de la responsabilidad de los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores son sujetos fundamentales en el ejercicio de un derecho fundamental de todo Estado democrático, que es el de libertad de expresión o información. Más cuestionable es el del apartado siguiente, que supongo que muchos están esperando. Es el del artículo 17, que se refiere a los que prestan servicios de facilitar enlaces. Google es un proveedor de servicios de enlace. Nos dice dónde está el contenido, no nos da el contenido, nos dice dónde está. También determinadas páginas donde están los enlaces para encontrar las películas, la música y todo tipo de contenidos de propiedad intelectual ilícitamente distribuidos, aunque no siempre penalmente ilícitamente distribuidos, sino ilícitamente, es un ilícito civil. Si encima cobras por la distribución, ya estamos en el ilícito penal, pero en principio es ilícito. Y como ustedes, supongo que el 99, si no el 100% de ustedes conocen, ya conocerán algunas páginas como EliteTorrent y similares, donde hay un montón de enlaces de películas, de música, de vídeos, de programas de ordenador. Todos son enlaces, no se almacenan los contenidos están en otros servidores, lo único que nos dicen es dónde está ese contenido. El régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de enlaces no está regulado en Alemania, no está regulado en Francia, solo está regulado en España. Y lo que ha hecho el legislador es no complicarse la vida. Le da el mismo régimen de responsabilidad que al proveedor de almacenamiento. ¿Y eso qué significa? Pues apliquen ustedes las mismas reglas. Primero, si yo enlazo un contenido que yo he publicado, ahí no se me aplica ninguna sanción, porque estoy publicando el contenido. Luego tiene que ser un contenido publicado por un tercero. Segundo, tiene que ser un contenido que yo no haya controlado. El enlace yo no lo he podido controlar. ¿Y eso qué significa? Que muchas de las páginas donde el proveedor de enlaces lo que hace es recibir los enlaces que le suministran los usuarios, comprobarlo y después publicarlo él y meterlo en su página después de haber comprobado que funciona, ahí la publicación del enlace está siendo controlada por el proveedor. Luego ejerce autoridad sobre la publicación del enlace. Luego tampoco se le aplica esta exención de responsabilidad. ¿Cuándo no habrá responsabilidad? Cuando yo creo una página web para que suban enlaces, pero yo no controlo en modo alguno, ni modero, qué enlace se va a publicar, cómo se va a publicar y cuándo se va a publicar. Es decir, no tengo moderación sobre ese tipo de enlaces. Una vez que tengo el enlace, solo seré responsable si un juez o un órgano administrativo me dice, oiga, es que en este enlace usted está dando lugar a la distribución de un contenido de propiedad intelectual que es ilegal su distribución. Bórrelo usted. Si yo tengo conocimiento de esa resolución y no bloqueo o elimino el enlace automáticamente, entonces podré empezar a tener responsabilidad. Luego los mismos 3 niveles que en el sistema de almacenamiento, pero aplicados a los proveedores de enlaces. Luego fundamental, de nuevo, no moderen. Página donde el usuario sube el enlace. Y si el enlace está mal, mala suerte. Pero no moderen porque automáticamente se salen del marco del riesgo permitido para su actuación como proveedor. Bien, estos son los 2 grandes proveedores de servicios en Internet, pero claro, hay otros que ejercen un papel mucho menos relevante. Vamos a ir resumiendo porque ya voy ajustadillo, ya veo a Dan inquieto. 2 minutos, 2 minutos. Bueno, entonces, en 2 minutos. El primero es el proveedor de acceso, vamos a agrupar, el proveedor de acceso o el proveedor de transmisión. Estos proveedores, básicamente, lo que van a hacer es dar acceso a Internet o transmitir los datos que le dan sus usuarios.
En principio, estos señores no tienen ninguna responsabilidad por la transmisión de esos datos o por dar acceso para que se transmitan los datos ilegales, salvo si hacen alguna de las siguientes dos cosas. Primera, ser ellos los que eligen a los destinatarios de la transmisión. Yo mando un mail injurioso o amenazante a Adán y, como tengo un proxy, el mail llega al proxy, uno de los informáticos se da cuenta de que ese mail, antes de que salga, es injurioso o es amenazador y a Adán le cae bien, pero no le cae bien, pues, ¿qué os digo yo? Pues el profesor López, y le reenvía el mail a él, amenazador. En ese caso, el proveedor que ha seleccionado al destinatario se convierte, evidentemente, en responsable del envío. ¿De acuerdo? Segundo caso, cuando se altera el contenido. Estamos en un servidor de correo electrónico, yo soy el proveedor de servicio y, de forma ilegal, evidentemente, me meto en el mail que yo le he mandado a Adán diciéndole que llegaba a tiempo, que no se preocupara, y altero el mail poniendo un texto completamente injurioso, calumnioso, contra su persona. En ese caso, como proveedor de transmisión, también tendría responsabilidad. Fíjense que he dicho como proveedor de transmisión y he hablado de correo electrónico. Y el correo electrónico se almacena. Se queda almacenado hasta que llega al proveedor, hasta que llega al usuario, perdón, para verlo. ¿Por qué? Porque nuestro legislador ha decidido asimilar el tratamiento del proveedor de correo electrónico al proveedor de transmisión, mientras dura el acto comunicativo. Es decir, yo envío el mail a Adán. Hasta que Adán no vea el mail, el proveedor de correo electrónico, Gmail, Hotmail, el que queráis, es un proveedor de transmisión. Luego, mientras no altere el mail o no elija al destinatario, no tiene responsabilidad. Ahora bien, en el momento en el que Adán ve el mail y lo deja almacenado en el servidor, en la nube, ya Hotmail actúa como un proveedor de almacenamiento y se le aplican las reglas del artículo 16. No sé si se entendió, ¿sí? Aquí el legislador ha asimilado algo que no es un verdadero proveedor de transmisión. El Gmail, Hotmail, todos los correos electrónicos se almacenan, luego son proveedores de almacenamiento. Pero el legislador, como ejerce una función, ese proveedor de transmisión, ha dicho, hasta que no se termine el acto comunicativo, son proveedores de transmisión. A partir de que se termina el acto comunicativo y el receptor ya ha recibido el mail, si lo mantiene, lo está almacenando en la red. Y entonces le aplico al servidor la misma regla que le aplicaría a un verdadero proveedor de almacenamiento. Es un caso intermedio. Y por último, muy rápidamente, porque ya veo a Adán completamente inquieto. El artículo 15. El artículo 15 habla de un proveedor que a mí cuando lo estudié me dio muchos quebraderos de cabeza. El proveedor de caching. ¿Qué es esto del caching? El caching es un proveedor intermedio que lo que hace es hacer copias, básicamente hace copias de las páginas web que visitan más sus clientes para no tener que estar constantemente accediendo al lugar donde están estas almacenadas, porque se saturarían. Hace una copia, imaginaros cuántos sujetos ven a las 9 de la mañana el diario El País en España y qué capacidad de ancho de banda tiene el servidor del País. Si todo el mundo accediéramos al mismo tiempo, se produciría un ataque asincrónico y se quedaría bloqueada la página. ¿Qué hacen los proveedores? Hacen una copia en su propio servidor de las páginas que son más solicitadas para que una parte de los usuarios no vayan al lugar originario, sino que vean la propia página del País en el propio servidor de acceso que tengan contratado. Es mucho más rápido. ¿Eso cómo se hace? Se hace de forma automática. Es decir, no es que el proveedor diga, bueno, pues voy a almacenar esta y esta y esta página. No, sino que cuanto más solicitudes hay, más se almacena. Si hay 20.000 solicitudes de ver El País y hay 5.000 de ver la página web de Telecinco, pues la que se almacena es la página web del País, hasta que la página web de Telecinco sube de número y entonces borra la página web del País y almacena la de Telecinco. De esto ustedes saben mucho más que yo, por eso la explicación está más dirigida a mis compañeros que a ustedes. El problema es, ¿cómo se le atribuiría responsabilidad a esos proveedores? Pues lo que se ha hecho es crear un sistema intermedio entre el proveedor de transmisión y el proveedor de almacenamiento. Fíjese lo que dice. Quedarán exentos de responsabilidad por esos contenidos que han sido reproducidos temporalmente, porque por definición tiene que ser un almacenamiento temporal, tiene que ser un almacenamiento automático y temporal, tiene que ir borrándose a medida que los usuarios piden acceder a páginas nuevas, si no modifican la información. Si se fijan ustedes, lo mismo que sucedía con el proveedor de transmisión. Si yo no modifico el contenido del correo dirigido a Adán y lo hago injurioso, no respondo. Pues aquí es lo mismo. Si yo lo que copio es la misma página que está en el diario El País, yo no respondo en principio de nada.
Permiten el acceso a ella solo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin por el destinatario cuya información se solicita. ¿Esto qué quiere decir? Que quedan exentos de responsabilidad si, por ejemplo, yo quiero acceder a una página web que establece un password para acceder a ella. Y yo, cuando hago la copia, obligo que se introduzca el mismo password. Si yo hago una copia en mi servidor sin establecer password para acceder a la página originaria, ahí puedo tener responsabilidad de dos clases. Primero, por la distribución del contenido y segundo, porque el proveedor me va a decir, oiga, que a mí me están pagando por acceder a mi contenido. Y en su página web, como usted hace una copia sin clave, queda almacenada y acceden al contenido sin pagarme. Tienen que establecer las mismas medidas de acceso que tienen en el origen. Con lo que estamos evitando es que puedan seleccionar a los destinatarios. El que selecciona a los destinatarios es el proveedor de almacenamiento, no el proveedor de caching. C. Respeten las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen que ir renovando los contenidos tal y como se suele hacer en el sector en el que estén operando, y esto es muy importante. Hay sectores, como pueden ser los proveedores de caching normales, en los que lo que se establece es un sistema de reproducción que cuando llegas a la saturación, es decir, yo almaceno hasta que se satura el disco duro y entonces lo que hago es borrar la última página solicitada para meter, mejor dicho, borrar la última página que se solicitó hace tiempo para meter la que me están pidiendo ahora, para que se me llene el disco duro pero no se me sature. Pero hay otros en los que la información es tan rápida, tan efectiva, que tiene que estar automatizándose cada casi segundo o milisegundo. Por ejemplo, los proveedores de caching que facilitan información de bolsa. Imagínense lo que sería estar 5 segundos retrasados en cuanto al funcionamiento de la bolsa cuando tú lo estás consultando en Internet. Te puede hacer una pérdida de miles de millones de dólares. Si, por ejemplo, el activo ha bajado y tú piensas que está subiendo y no vendes, porque hay 5 segundos de receso. Entonces, en ese sector, la actualización, el cambio, la rotación de contenidos tiene que ser mucho más rápida para que el proveedor de caching no tenga responsabilidad. Luego, ojo, el proveedor de caching tiene que actualizar atendiendo al sector en el que presta servicio. Esto es muy importante. No interfieran en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector con el fin de obtener datos para su utilización de la información. ¿Esto qué es? Muchas páginas lo que hacen es meternos una cookie o pedirnos información para después hacer un perfil de nuestra persona, ¿no es verdad? Pues aquí lo que se está garantizando es que si la información que la página web habría obtenido si se accediese en el sitio originario en lugar del servidor caching, si se accede al servidor caching, esa misma información tiene que ser recibida por el proveedor de la página web originaria. Es decir, aunque se acceda a la página web de caching, al contenido de caching, si la página originaria sí va a captar una información, el contenido, el proveedor de caching, tiene que captar la misma información y enviársela al sitio originario. Si no, podrá haber responsabilidad. ¿Cuál? La que le pedirá el proveedor del servicio originario, que le dirá, oiga, usted me está limitando mi capacidad de controlar información que yo le pido a mis clientes. ¿De acuerdo? Esto fue introducido mucho antes de que se empezaran a establecer limitaciones muy severas con el tema de las cookies, porque las cookies son muy peligrosas, se pueden hacer perfiles muy elaborados de cuál es la persona, pero eso es otro tema de protección de datos que, como sabe, Adam me obsesiona, pero voy a ir terminando. Ya termino, lo último ya. Y por último, les decía, está a medio camino, si se fijan, era elegir el destinatario mediante quitar la clave, cambiar el contenido, yo almaceno pero altero algo, eso era proveedor de transmisión. ¿Dónde viene la parte del proveedor de almacenamiento? Apartado E. Retira la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella en cuanto tengan conocimiento efectivo. ¿Les suena lo del conocimiento efectivo, no es verdad? Como en el proveedor de almacenamiento, pero aquí es muy diferente. D. Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente. Aquí no se exige una orden judicial, ni una emisión de una resolución administrativa. Aquí en el momento en el que ha desaparecido en el lugar originario, hay que borrarla, si se sabe que se ha eliminado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Establecer una excepción a la regla general de actualización de los contenidos. ¿La regla general cuál es? Se actualiza atendiendo a la lex artis del concreto sector de actividad en el que estamos trabajando. Esta es una excepción. Si usted, como proveedor de caching, tiene conocimiento de que en el lugar originario se ha eliminado el contenido, aunque podría tenerlo almacenado conforme a la lex artis un par de días más, por ejemplo, usted tiene que borrarlo. Y además, que se haya imposibilitado el acceso a ella de forma inmediata. No se habla de diligente para nada. No se habla, se dice que se haya imposible el acceso a ella. En ningún momento se hable de que el acceso, el bloqueo,
tenga que ser diligente, sino que puede ser inmediato. ¿Por qué? Porque el papel que desempeñan los proveedores de caching en la distribución de contenido no es tan importante como el del proveedor de almacenamiento. El proveedor de almacenamiento ejerce el papel fundamental en la distribución del contenido en Internet. El proveedor de caching solamente facilita su más rápida distribución. Luego, por eso, al tener un papel menor, se le aplica un régimen más severo de bloqueo. En el momento en que tenga conocimiento de la retirada sin resolución judicial, tiene que eliminar, y además tiene que eliminarlo inmediatamente, no de forma diligente, como sucede en el caso del proveedor de almacenamiento. Bien, al final he terminado tan acelerado como mi compañero Fernando, pero espero que se haya entendido. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que os pueda plantear la ponencia. Muchas gracias. Bien, yo creo que se ha entendido perfectamente, pese a lo complejo que es el tema. Como tenemos un coloquio con los ponentes después de la próxima ponencia, hay una pregunta. Bueno, si alguien no se puede esperar, lo comprendo. Bueno, se habló con diligencia en varias ocasiones a lo largo de este momento, pero realmente, ¿qué significa? Porque la imagen mental que se me aparece es como, ¿qué tal lo llevas? ¿Lo has borrado ya? Sí, sí, estoy en ello. ¿Eso qué significa? A ver, esto es complicado de explicar a unos juristas. Vamos a ver, lo básico y fundamental es que se establece una regla de cómo lo haría una persona diligente, un buen padre de familia, que es siempre el término que se tenía para analizar el deber objetivo de cuidado, ¿no? ¿Cómo lo haría una persona que realmente estuviese implicado y tuviese realmente la voluntad de eliminar el contenido? ¿Cómo lo haría para eliminar el contenido de forma efectiva, pero perjudicando lo menos posible los derechos de otras personas? Entonces hay un punto en el que el juez va a valorar, hasta aquí usted puede haber tardado 2 días, pero oiga, usted no puede estar 7 semanas esperando y diciéndome, no, es que estaba mirando que iba a afectar a un mail que quedaba por ahí borrado. No, oiga, hay un límite. O sea, si usted me dice, oiga, yo no puedo borrar todos los contenidos, ni borrar todo mi disco duro porque elimino contenidos de 10.000 personas, yo lo voy a entender. Y usted está actuando de forma diligente. Ahora, si usted mantiene el contenido accesible durante 2 meses, cuando lo podía haber bloqueado técnicamente, sin afectar a nadie en 2 semanas, evidentemente su conducta infringe el deber objetivo de cuidado y, por lo tanto, no se ajusta a los parámetros de lo que sería, por así decirlo, en lugar del buen padre de familia, un proveedor bueno, un buen proveedor que quiere controlar los contenidos y evitarlos y controlarlos y bloquearlos de forma adecuada, pero sin dañar los derechos de otras terceras personas. Tienes que establecer ese parámetro objetivo ideal y compararlo con lo que el sujeto ha hecho. Si el sujeto se ha comportado conforme a ese parámetro, la conducta está permitida. Si lo ha transgredido, entonces ya podrá haber responsabilidad. Gracias. Nada.